Jóvenes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio al tema que tenemos para aprender esta semana. Es acerca de ejes y planos anatómicos. Pues nos vamos ya a empezar a introducir a lo que es la anatomía para posteriormente poder aplicarlo en lo que es la evaluación clínica de nuestros pacientes. Entonces, previo a iniciar con la explicación, pues voy a iniciar hablando en primer lugar de algunos términos que es importante conocer para luego ya entrar a la clase de lleno. Empecemos entonces viendo el término anatomía. Vamos a ver que la palabra deriva del griego ana, que significa por medio de, y de la palabra tome, que significa corte, y del latín anástomos, que significa disección. Y la podemos definir como el estudio de la estructura y la función del cuerpo humano. Existen tres métodos principales para el estudio de la anatomía, los cuales son anatomía regional, anatomía por sistemas y la anatomía clínica o aplicada. Empecemos viendo cada uno de ellos. Entonces vamos a ver lo que es la anatomía regional o topográfica. Esta considera la organización del cuerpo humano en función de sus partes o segmentos principales. Entonces vemos que un cuerpo principal se compone de cabeza, cuello, tronco, y el tronco está subdividido en tórax, abdomen, dorso, pelvis y periné, y las parejas de los miembros superiores e inferiores. Entonces podemos ver en la imagen que tengo yo acá cómo el cuerpo humano topográficamente lo podemos dividir en, estas son como las divisiones macros, ¿verdad? Entonces tenemos cabeza, cuello, el tronco, que se subdivide en tórax anterior, posterior, el abdomen, pelvis y periné, y luego lo que son los miembros superiores e inferiores. Pero además de eso es importante mencionar que todas las partes principales a su vez pueden subdividirse en áreas o regiones. Entonces vamos a ver que la anatomía regional es el método para estudiar la estructura del organismo centrando la atención en una determinada parte. Por ejemplo, la cabeza tiene un área que es la cara y esta tiene una región, la cual pues en el documento tienen ustedes como por ejemplo la región orbitaria, ¿verdad? Que puede ser una región orbitaria derecha o una región orbitaria izquierda. Entonces, la cabeza va a tener un área que es el área de la cara y esta a su vez se va a subdividir, como ustedes lo están viendo acá en la imagen, en subregiones, ¿verdad? Entonces está la orbitaria, por ejemplo, maxilar, nasal, labial, mentoniana, dentro de las cuales podemos mencionar. Con respecto a lo que es la anatomía de superficie, vamos a ver que es una parte esencial del estudio de la anatomía regional. Nos va a aportar conocimientos acerca de lo que se encuentra debajo de la piel y cuáles son las estructuras que nosotros podemos percibir al tacto, o sea, cuáles nosotros clínicamente podemos palpar tanto en reposo como en el movimiento de una persona que se encuentra viva. El objetivo de este método consiste en visualizar o recordar con imágenes mentales de qué estructuras que confieren contorno a la superficie o que son palpables debajo de ella. Y en la práctica clínica distinguir cualquier hallazgo inusual o anormal. Entonces, la anatomía de superficie requiere un conocimiento completo de la anatomía de las estructuras que están situadas debajo de esa superficie. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo ver a mi paciente su región abdominal, pero es muy importante que yo recuerde mentalmente qué estructuras están por debajo de la piel que yo voy a ver en el abdomen. Y entonces eso me va a orientar, por ejemplo, en el caso de que un paciente llegara con una lesión por arma blanca o arma de fuego, qué estructuras estaban en esa región para yo considerar qué área pudo haber sido la afectada con la lesión. Por ejemplo, acá si ustedes observan la imagen, pues es una persona con heridas de arma de fuego. Veo esta que ingresó en lo que es la región lateral izquierda y por el área en que está, puedo considerar que pueda tener una lesión a nivel intestinal, por ejemplo, ¿verdad? Y esta otra, por la región en que está, puede ser lo que esté afectado en la región renal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que dependiendo el área que yo recuerde, de acuerdo a la superficie,
en la piel, qué área está por debajo y así considerar qué región pudo haber sido la que se pudo haber lesionado, ¿verdad? Entonces el médico debe ser capaz de visualizar las estructuras profundas que se pueden haber resultado lesionadas. Y vamos a ver que cuando nosotros practicamos, por ejemplo, examen físico, la exploración física es la aplicación clínica de la anatomía de superficie. La palpación, por ejemplo, es una técnica clínica que se utiliza junto a la inspección y la auscultación para explorar el organismo. La palpación de los pulsos arteriales, por ejemplo, forma parte de la exploración física. Ahora, es muy importante mencionar que el estudio por regiones toma un valor práctico en frente al paciente durante la exploración física. Ahora veamos la anatomía sistémica o anatomía por sistemas. Es el estudio de los distintos sistemas orgánicos que funcionan conjuntamente para llevar a cabo funciones complejas. Los sistemas básicos y el campo de estudio o tratamiento de cada uno de estos son los siguientes. El sistema tegumentario, este es importante en el área de dermatología, se compone de la piel y sus apéndices, que son el cabello, las uñas, las glándulas sudoríparas. La piel, un órgano sensitivo extenso, constituye la cobertura protectora tanto externa y contenedora del organismo. El sistema esquelético, quien se encarga del estudio de este es la osteología, se compone de huesos y cartílago, proporciona la forma y el soporte básico del organismo y es el elemento sobre el que actúa el sistema muscular para producir cada uno de los movimientos. También protege órganos vitales como el corazón, los pulmones y los órganos pélvicos. El sistema articular, quien lo estudia es la artrología, se compone de las articulaciones y sus ligamentos asociados que conectan las partes óseas del sistema esquelético y son los puntos donde ocurren los movimientos. El sistema muscular, quien lo estudia es la miología, se compone de los músculos esqueléticos que actúan contrayéndose para movilizar o posicionar las partes del organismo, los huesos que se articulan entre sí y los músculos lisos y cardíacos que impulsan, expelen o controlan el flujo de líquidos y sustancias contenedoras. El sistema nervioso se compone del sistema nervioso central, formado por encéfalo y médula espinal, y el sistema nervioso periférico conformado por nervios y ganglios con sus terminaciones motoras y sensitivas. El sistema nervioso controla y coordina las funciones de los sistemas orgánicos y capacita las respuestas del organismo frente al ambiente y sus actividades en este. Los órganos de los sentidos se estudian a menudo junto con el sistema nervioso de la anatomía sistémica. El sistema circulatorio, quien lo estudia es la angiología, se compone de los sistemas cardiovascular y linfático que funcionan paralelamente para transportar los líquidos del organismo. Conducen la sangre por el organismo aportando oxígeno, nutrientes y hormonas a las células y eliminando sustancias de desecho. Y luego tenemos el sistema linfático, que es una red de vasos linfáticos que retiran el exceso de líquido hístico, conocido como linfa, del compartimiento del líquido intersticial o intercelular del organismo, lo filtran en los nódulos linfáticos y luego pues lo devuelven al torrente sanguíneo. Luego tenemos el sistema alimentario o digestivo. Quien lo estudia es la gastroenterología. Se compone del tracto digestivo desde la boca hasta el ano, con todos sus órganos y glándulas asociados que actúan en la ingestión, masticación, deglución, digestión y absorción de los alimentos y la eliminación de desechos sólidos ya convertidos en heces que quedan tras la absorción de los nutrientes. El sistema respiratorio, quien lo estudia es la neumología, se compone de las vías aéreas y los pulmones que aportan oxígeno a la sangre para la respiración celular y eliminan de ellas el dióxido de carbono resultante del metabolismo celular. El diafragma y la laringe controlan el flujo de aire a través del sistema. En la laringe también se producen sonidos, modificados después por la lengua, los dientes y los labios,
para que se forme el habla. El sistema urinario, quien lo estudia es la urología, está compuesto por los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria, la uretra, que filtran la sangre y luego producen, transportan, almacenan y excretan intermitentemente la orina o desechos líquidos. El sistema genital o reproductor. En la mujer es la ginecología la que se encarga de su estudio y en el hombre es la andrología. Se compone de las gónadas, que son los ovarios en la mujer y el testículo en el varón, que producen ovocitos en la mujer y espermatozoides en el varón, los conductos que los transportan y los genitales que facilitan su unión. Después de la concepción, el tracto reproductor femenino nutre al feto y realiza lo que es el trabajo del parto. El sistema endocrino. El sistema endocrino es estudiado por la endocrinología. Se compone de estructuras especializadas que secretan hormonas, como las distintas glándulas endocrinas sin conductos, por ejemplo, la glándula tiroides, las células situadas en grupos aislados en el intestino y en las paredes de los vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas especializadas. Las hormonas son moléculas orgánicas que transporta el sistema circulatorio a células efectoras distantes a todas las partes de nuestro cuerpo. Por lo tanto, la influencia del sistema endocrino es tan amplia como la del sistema nervioso. Las hormonas influyen en nuestro metabolismo y también en otros procesos, como podemos mencionar, por ejemplo, el ciclo menstrual, el embarazo y el parto. Entonces, ya que vimos todo esto, pasamos a ver que la anatomía clínica o anatomía aplicada subraya aspectos de la estructura y la función corporal que son importantes para la práctica de la medicina. La anatomía clínica incorpora métodos de la anatomía regional y sistémica para estudiar la anatomía y hace hincapié en su aplicación clínica. Entonces, empecemos a ver en relación a anatomía clínica, ¿cuál es la posición anatómica? Con respecto a la posición anatómica, es muy importante que nosotros conozcamos cuál es, ya que todas las descripciones anatómicas se expresan en relación a una posición que todo el tiempo va a ser constante, para garantizar que no haya ningún tipo de ambigüedad. Hay que tener en mente esa posición cuando uno realiza la descripción de un paciente, ya sea vivo o cuando uno esté frente a un cadáver. Si está tendido de lado o boca arriba, o si está boca abajo. La posición anatómica se refiere a la posición del individuo de pie con las siguientes características. La cabeza tiene que tener la mirada hacia el frente, con los dedos de los pies dirigidos hacia adelante. Los brazos, como nosotros estamos viendo acá en la imagen, deben estar adosados a los lados de los cuerpos con las palmas hacia adelante, como lo estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces, la persona, ya sea de pie o acostada, debe estar con la mirada hacia el frente, con los brazos adosados al cuerpo y las palmas de la mano dirigidas hacia adelante. Además de eso, los pies deben estar juntos y paralelos, ¿verdad? Entonces, es a partir de esta posición que se puede relacionar cualquier parte del cuerpo con las demás. Muchas veces es necesario describir la posición de los órganos en posición de cúbito supino o boca arriba durante la exploración física. Por eso se debe visualizar mentalmente cuál es la posición anatómica, siempre que se describa a un paciente. Debe recordarse, sin embargo, que cuando una persona está de pie, la fuerza de la gravedad causa un desplazamiento hacia abajo de los órganos internos, por lo que al momento de estar de pie el paciente, los órganos pueden estar ligeramente más abajo de la posición donde normalmente pudiésemos localizarlos si la persona está en decúbito dorsal o si está acostado, ¿verdad? Empecemos entonces ahora viendo lo que son los planos anatómicos. Cuando nosotros hablamos de planos anatómicos, vamos a ver que estos se dividen en dos, tangentes y secantes.
Con respecto a lo que son los planos tangentes, vamos a ver que estos rozan la superficie corporal y se subdividen en horizontales, que pueden ser superior e inferior, verticales, que pueden ser anterior y posterior, y laterales, que pueden ser derecho e izquierdo. Y se divide en secantes, que estos se caracterizan porque estos sí seccionan la masa. Son infinitos y estos se van a subdividir en los tres que estamos viendo en la diapositiva, en un plano medio o sagital, en un plano transversal u horizontal y un plano frontal o coronal. Entonces ahora veamos cada uno de ellos. Con respecto a lo que es el plano medio, a este también se le llama sagital. Es el plano vertical que atraviesa el cuerpo en sentido longitudinal y lo divide en dos mitades simétricas aparentemente iguales, que pueden ser una mitad derecha y una mitad izquierda. Entonces, vean, el plano sagital va a dividir nuestro cuerpo en dos mitades, justo por lo que es la línea media, y nos forma dos áreas que son la derecha y la izquierda. Vamos al siguiente plano. El siguiente plano es el plano transversal u horizontal. Cuando hablamos de estos planos, vamos a ver que son los planos que atraviesan el cuerpo de forma perpendicular al plano medio y coronal. Este va a dividir al cuerpo en dos áreas, y esas áreas van a ser una región superior o craneal, porque está en relación a nuestro cráneo, y una región inferior o caudal, porque esta va en relación a la cauda o la cola, ¿verdad? O va en dirección hacia lo que son los pies. El plano frontal. El plano frontal, que también se le conoce como plano coronal, es un corte vertical perpendicular al plano medio paralelo a la frente, y este divide al cuerpo en una mitad anterior, como lo vemos acá en esta imagen. Entonces vamos a ver que el plano frontal es una línea que pasa paralela a la frente, como lo estamos viendo acá. Y entonces nos va a dividir nuestro cuerpo en dos áreas. Una región frontal, que es esta, y una región dorsal, que sería acá atrás, ¿verdad? En la parte posterior. Con respecto a lo que son los ejes corporales, vamos a decir que estos son líneas imaginarias que indican la dirección de las estructuras humanas. Podemos tener, por ejemplo, un eje anteroposterior o sagital, que se dirige de adelante hacia atrás y es perpendicular al plano frontal o ventrodorsal. Tenemos un eje vertical o longitudinal que se dirige de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano horizontal. Este va a tener un sentido cráneo-caudal. Y el eje transversal que se dirige de lado a lado y es perpendicular al plano sagital y puede ser derecho o izquierdo. Entonces veamos acá la imagen. Entonces vamos a ver primero el eje anteroposterior o sagital, que es el que estamos observando acá. Miren, acá nos está marcando el eje. Con respecto al eje, vamos a ver que este se dirige de adelante hacia atrás y nos va a dividir el cuerpo en dos regiones, en una región ventral y una región dorsal. El siguiente eje es el eje longitudinal, que es este que estamos viendo acá. El eje longitudinal tiene un sentido que va de arriba hacia abajo. ¿Bien? Viene de arriba hacia abajo, perpendicular a lo que es el plano horizontal. Y este va a dividir nuestro cuerpo en dos regiones, una región craneal y una región caudal. Y luego tenemos el eje transversal, que es este otro, el cual se va a dirigir de un lado a otro, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y este pues divide nuestro cuerpo en dos regiones, como ustedes están viendo acá, una región derecha y una región izquierda. Bueno, pero ustedes van a decir, ¿y cuál es la importancia que nosotros conozcamos los ejes y planos del cuerpo? Porque en base a cada uno de estos ejes y planos es de que nuestro cuerpo realiza los distintos movimientos. Es por eso que es importante que nosotros los conozcamos. Bueno, entonces ahora pasemos a ver términos de relación y comparación. Dentro de los términos de relación y comparación podemos mencionar los siguientes. Primero encontramos el término superior. Lo estamos ejemplificando acá en la imagen, como ustedes pueden ver. Superior se refiere a una estructura que está más próxima al vértice o vértex
que es la parte más elevada que tiene nuestro cráneo. ¿Cómo voy a encontrar yo la parte más elevada de nuestro cráneo? Debo colocar al paciente en una posición del plano de Frankfurt. ¿Y cuál es el plano de Frankfurt? Es una línea imaginaria que viene del ángulo externo de nuestro ojo para el meato auditivo. Entonces es una línea imaginaria que va desde el ángulo externo del ojo al meato auditivo. Yo coloco en esa posición a mi paciente y voy a encontrar que acá hay una porción que es la más prominente del cráneo, que es la que se conoce con el nombre del vértex, ¿verdad? Entonces, si hablamos de superior, quiere decir que esta estructura está más próxima al vértex o vértice del cráneo. Ahora, si yo utilizo el término craneal, que estamos viendo acá, se refiere al cráneo y es un término útil para indicar dirección, por ejemplo, hacia la cabeza o hacia el cráneo. Otro término es inferior, ese lo podemos encontrar acá. El término inferior se refiere a una estructura que está situada más cerca de la planta de los pies. O sea, yo digo, tiene una localización o una dirección inferior, quiere decir que está localizada más cercana a lo que son las plantas de los pies. Caudal. Caudal, del latín cauda o cola, es un término direccional útil que indica hacia los pies o la región de la cola, representada en el ser humano por el coxis o el hueso de la cola, que es el que está acá. El pequeño hueso situado en el extremo inferior caudal de la columna vertebral. Entonces, todo lo que viene de aquí, del coxis hacia abajo, decimos que tiene una dirección. Este es un término de dirección. Va hacia la cola o hacia abajo, entonces hablamos de caudal. Otro término que tenemos es el término anterior. El término anterior, lo podemos ver acá ejemplificado, significa ventral o indica la superficie frontal del cuerpo. El término posterior o dorsal indica la superficie dorsal del cuerpo o más próximo a ella. Sigamos con nosotros. El término rostral se utiliza a menudo en vez de decir anterior. Entonces yo puedo no decir anterior, sino puedo decir rostral, a describir, por ejemplo, partes del cerebro. Significa que tiene una dirección hacia el rostro. Sin embargo, en el ser humano indica que está más cercano a la parte anterior de la cabeza. Por ejemplo, el lóbulo frontal del cerebro es rostral con respecto al cerebelo. Así es como ustedes pueden encontrar la descripción en el libro de anatomía. Eso lo que me está indicando es que el lóbulo frontal está más hacia adelante o más hacia el rostro en relación a lo que es el cerebelo. Otro término que podemos encontrar es el término medial. Se emplea para indicar que una estructura está más próxima al plano medio del cuerpo, o sea, a la línea media de nuestro cuerpo. Ejemplo, el quinto dedo de la mano, o sea, el dedo meñique, es medial a los otros dedos. Recuérdense que esta descripción se está haciendo en base a lo que es la posición anatómica. Entonces vemos acá, miren, si hablamos del dedo meñique, este está medial en relación al resto de los dedos. ¿Qué quiere decir eso? Que está más próximo al plano medio. Otro término es lateral. El término lateral indica que una estructura está más alejada del plano medio. Por ejemplo, sigamos utilizando la mano como ejemplo. Vamos a ver que el primer dedo de la mano, acá, que sería el pulgar, es lateral con respecto a los otros dedos. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentra más alejado de la parte media del cuerpo en relación al resto de dedos. Otro término es el término, íbamos en lateral, ahora vamos en dorso. Cuando hablamos de dorso se refiere habitualmente a la cara superior de cualquier parte que protruye anteriormente desde nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la lengua, a la hora que nosotros protruimos la lengua hacia el exterior, lo que estamos viendo es su región dorsal. Lo que nosotros vemos de la nariz
en su parte externa es también su región dorsal. El pene también lo que da hacia el frente es su región dorsal. Y también cuando nosotros estamos viendo el pie, también la parte que tenemos en la parte superior del pie, como lo están viendo aquí en esta flechita, miren, todo lo que está acá en la parte superior del pie es también dorsal. Y si hablamos de la mano, esta parte también es lo que es la región dorsal, ¿verdad? Todo lo que está en la región superior. Luego vamos a ver lo que es la planta. La planta es la cara inferior del pie, opuesta a dorso, y su mayor parte está en contacto con el suelo al estar de pie y descalzo. Tanto la superficie de las manos como la de los pies y de los dedos de ambos corresponde al dorso. Entonces, si esto nosotros le vamos a llamar superficie dorsal, y la que corresponde a la palma es la superficie palmar. En los pies, la superficie de los dedos corresponde a la planta, y esto se le denomina superficie plantar. Entonces ahora pasemos a ver algunos términos combinados. Entonces aquí ya no solo vamos a hablar de región craneal, caudal, lateral, medial, sino que ya vamos a empezar a hacer una combinación de estos, ¿verdad? Entonces vamos a ver que los términos combinados describen posiciones intermedias. Por ejemplo, si yo utilizo el término inferomedial, significa que la estructura está más próxima a los pies y al plano medio. Dentro de estas, por ejemplo, podemos mencionar las porciones anteriores de las costillas, las cuales discurren de una forma inferomedial. Superolateral. Si yo utilizo esta combinación, puedo decir que esto indica que está más próximo a la cabeza, pero más lejano al plano medio. Superolateral está más cercano a la cabeza, pero más lejos del plano medio. Otros términos que podemos mencionar de relación y comparación van a ser totalmente independientes de la posición o de los planos anatómicos, y estos van a estar relacionados principalmente con la superficie corporal o su núcleo central, dentro de los cuales podemos mencionar el término superficial. Superficial significa que está más próximo a la superficie del cuerpo u órgano. Si nos referimos a intermedio, vamos a ver que indica que se encuentra entre una estructura superficial y otra profunda. El término profundo significa que está más alejado de la superficie. Por ejemplo, el húmero es más profundo a los músculos del brazo, o sea, está más hacia el núcleo, hacia el centro del órgano. El término interno, que significa que está dentro o más próximo al centro de un órgano. Externo, que está fuera o más lejos del centro de un órgano o cavidad. Proximal, significa que está más próximo al tronco o punto de origen. Y distal, que está más alejado del tronco o del punto de origen. Ahora pasemos a ver lo que son los términos de lateralidad. Con respecto a los términos de lateralidad, vamos a ver que podemos encontrar bilateral, unilateral, homolateral, el cual también se le denomina ipsolateral, y el contralateral. Ahora veamos cada uno de ellos. Cuando nosotros utilizamos el término bilateral, significa que estamos refiriéndonos a estructuras que son pares o que tienen componentes del lado derecho como el lado izquierdo. Por ejemplo, yo aquí les escribí pulmones porque podemos tener un pulmón del lado izquierdo y uno del lado derecho. Pero también podemos encontrar, como ustedes ven aquí, las mamas, ¿verdad? Una izquierda, una derecha. Riñones, un izquierdo, un riñón derecho, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a ver que hay estructuras dentro de nuestro cuerpo que van a tener componentes bilaterales, o sea que van a tener en ambos lados. Y al igual que los miembros superiores, hay un izquierdo, un derecho, miembros inferiores, izquierdo y derecho. Entonces son estructuras que se encuentran a ambos lados. Por eso cuando hablamos en terminología médica, yo les decía que, por ejemplo, los ovarios, hay un ovario derecho y un izquierdo. Entonces es importante que cuando hablamos de estructuras que son bilaterales, siempre definamos cuál de las dos estamos interviniendo. Por ejemplo,
Yo les decía, si se practica una ovorectomía, o sea, una ablación o una extirpación quirúrgica de un ovario, como es una estructura bilateral, debo describir cuál de los dos fue, si fue de izquierdo o si fue derecho, o si fueron ambos, entonces ya coloco bilateral. Vamos a otra definición que es unilateral. Cuando nosotros hablamos de unilateral, nos vamos a referir a estructuras que se encuentran en un solo lado del cuerpo, dentro de las cuales pudiésemos mencionar, por ejemplo, hígado, corazón, por ejemplo, que son estructuras que se encuentran en un solo lado del cuerpo. Otro término es el término homolateral o ipsolateral. ¿Eso qué significa? Que una estructura se encuentra del mismo lado del cuerpo. Por ejemplo, si yo quiero hablar del dedo pulgar y el dedo gordo del pie derecho, vamos a ver que ambos se encuentran del lado derecho. O si yo quiero hablar, por ejemplo, del dedo pulgar y del dedo gordo del pie izquierdo, pues ambos están localizados en el lado izquierdo. A eso se refiere que tienen una posición homolateral o ipsolateral. Y el término contralateral significa que está localizado del lado opuesto del cuerpo. Por ejemplo, la mano izquierda es contralateral a la mano derecha. El pie izquierdo es contralateral al pie derecho. Significa que están del lado contrario del cuerpo. Ahora vamos a ver lo que son los términos de movimientos. Los términos de movimientos nos indican cuáles son los movimientos generales que puede realizar nuestro cuerpo, dentro de los cuales podemos encontrar los siguientes. Antes de pasar a ver cuáles son, es importante mencionar que la mayoría de los movimientos se definen con respecto a una posición anatómica. Ocurren dentro y en torno a un eje alineado con un plano anatómico específico. Y aunque la mayoría de los movimientos se producen en los lugares donde dos o más huesos o cartílagos se articulan entre sí, existen diversas estructuras no esqueléticas que también tienen movimiento, de entre las cuales nosotros podemos mencionar, por ejemplo, la lengua, los labios, los párpados. Bueno, ¿cuáles son esos movimientos generales que nosotros podemos mencionar? El primer movimiento es el movimiento de flexión, como ustedes lo están viendo ejemplificado acá en la imagen. El movimiento de flexión es un doblamiento o reducción del ángulo entre los huesos o partes del cuerpo. ¿Ya? Miren acá, lo que está viendo es un doblamiento o reducción del ángulo entre dos partes del cuerpo. Su contrario, que es la extensión, o enderezamiento o aumento del ángulo entre los huesos o partes del cuerpo. Entonces ya cuando la persona, por ejemplo, extiende su brazo, ese es el movimiento de extensión, como acá pues no lo podemos ver, pues sí lo está señalizando la flechita, la persona extiende el brazo hacia acá, entonces vamos a ver que lo que está haciendo es un enderezamiento o aumentando el ángulo entre los dos huesos o las dos partes del cuerpo. La extensión suele producirse en una dirección posterior. La extensión del miembro o parte de él más allá de los límites normales se llama hiperextensión, ¿verdad? A veces hay personas que pueden extender su brazo más allá del límite que cualquiera pudiese hacerlo, ¿verdad? Si lo logra hacer, entonces estamos hablando de una hiperextensión. Sin embargo, es importante mencionar que cuando se realiza se pueden producir lesiones como lo que ocurre en el latigazo cervical por hiperextensión del cuello en una colisión por yendo uno en su automóvil, ¿verdad? Por un alcance posterior. Entonces va usted en su automóvil y alguien lo choca por atrás y su cabeza se hiperextiende hacia adelante, entonces esto puede dar una lesión de latigazo, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, que cuando uno hiperextiende ciertas estructuras, o sea, las extiende más allá de su límite, puede producirse lesiones. Luego tenemos lo que son los movimientos de abducción. Recuérdense que ab significa separar, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de abducir, lo que estoy diciendo es que voy a realizar un movimiento que aleja una estructura del plano medio. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a separar una parte de mi cuerpo del plano medio.
Recuérdense que el plano medio está aquí toda la línea medial, justo el centro de mi cuerpo. Entonces, si yo desplazo una estructura, la alejo fuera de él, entonces la estoy abduciendo o la estoy separando. Y aducción indica el movimiento opuesto de acercamiento hacia el cuerpo. Entonces, yo digo, por ejemplo, voy a aducir mi mano o coloque al paciente o adúzcale la mano al paciente, quiere decir que se la voy a acercar al plano medio. Si dicen abduzca el miembro inferior, lo voy a separar del plano medio. En la abducción de los dedos, por ejemplo, ya sea de los dedos de la mano y de los pies, esto es muy importante. Cuando yo voy a separar los dedos de la mano, el dedo que comanda el movimiento de los dedos de la mano es el tercer dedo o el dedo medio. Hagan ustedes el ejercicio con su manita. Pónganla al frente y luego abduzcan o separen los dedos. Cuando ustedes hacen ese movimiento, se van a dar cuenta que el tercer dedo, que es el medio, se queda en una posición neutra o fija. Y realmente los que se separan de él son el resto de dedos, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del pie, el que comanda el movimiento es el segundo dedo. Si ustedes se dan cuenta, quítense los zapatitos y vean su pie. Entonces ahora separen los dedos del pie y se van a dar cuenta que el segundo dedo es el que se queda en una posición neutra, o sea, es el que no se mueve y el resto de deditos se separan de él como en un abanico. Y cuando hablamos de la aducción de los dedos, vamos a ver que es el movimiento opuesto a la abducción. Entonces los dedos que se habían separado a la hora de aducirlos, los volvemos a acercar de nuevo. Y a la hora que los acercamos, vemos que nuevamente se pegan al tercer dedo en la mano o al segundo dedo, si estamos hablando del pie, que son los dos que tienen una posición neutra. Ahora veamos lo que es la flexión lateral, que puede ser una inclinación lateral, ya sea a la izquierda o a la derecha. Es una forma especial de abducción que ocurre solo en el cuello y en el tronco. Entonces pongan ustedes su cabecita en una posición central y luego inclinen su cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces vamos a ver que si yo tengo mi cabeza en una posición central y luego la bajo para pegármela al hombro, ahí la estoy abduciendo o separando de la línea media. Pero a eso se le llama inclinación hacia la derecha. Luego la regreso hacia la línea media y la inclino hacia mi hombro izquierdo. Entonces otra vez la estoy abduciendo, pero a esto se le denomina inclinación izquierda. Y perdonen que me salté la diapositiva, porque ya era, no me tocaba todavía esta, ¿verdad? Debemos seguir en la anterior, pero ya no puedo regresar. Entonces vamos a ver que el dedo pulgar, por ejemplo, se haya rotado 90 grados en relación con los otros dedos de la mano. Como se puede ver en la figura que nosotros les colocamos en el documento, ¿verdad? Entonces acá nosotros podemos apreciar que la uña del dedo pulgar está en una posición rotada en relación al resto de los dedos. Vean su manita y entonces van a ver que desde el dedo índice hasta el meñique, todas las uñitas tienen la misma dirección. Pero si se dan cuenta, la uña del dedo pulgar está más lateral. ¿Por qué? Porque esta se encuentra rotada a 90 grados. Entonces vamos a ver que cuando nosotros flexionamos los dedos, hacemos flexión, se inclinan los 4 dedos hacia adelante y luego extensión, los volvemos a poner en su posición normal, pero el pulgar se queda igual. ¿Por qué? Porque la extensión, el pulgar la realiza en un plano frontal. Entonces, cuando se realiza extensión del pulgar, este se va hacia adelante, hacia la región de la palma de la mano. Y la aducción en el plano sagital. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Extensión, la extensión hacia el plano frontal. Y cuando hablamos de abducción, lo hacemos en el plano sagital, en relación a los movimientos del dedo pulgar. Ahora vámonos a lo que es el movimiento de circunducción.
Con respecto al movimiento de circunducción, vamos a ver que es un movimiento circular en el que se combinan los 4 movimientos principales que son flexión, extensión, abducción y aducción, de tal forma que el extremo distal de la parte del cuerpo en movimiento se desplaza como que nosotros estuviésemos haciendo un círculo. La circunducción puede ocurrir en cualquier articulación en que sean posibles estos movimientos, por ejemplo, la articulación del hombro y la articulación de la cadera. Luego veamos lo que es rotación. Con respecto a la rotación, esta nos indica el giro de una parte del cuerpo en torno a su eje longitudinal, como cuando nosotros giramos la cabeza hacia un lado y hacia el otro. La rotación medial se le conoce como rotación interna. ¿Qué es lo que hace la rotación interna? Acerca la superficie anterior de un miembro al plano medio. Entonces, si yo vengo y voy a hacer una rotación interna de mi hombro, lo voy a girar a manera que se acerque al plano medio. Si voy a hacer una rotación externa, hago un movimiento que lo aleje de la superficie anterior del plano medio. Otro movimiento es el movimiento de elevación. Con el movimiento de elevación asciende o mueve una parte hacia arriba, como ocurre por ejemplo con los hombros, ¿verdad? Cuando ustedes los encogen hacia arriba, o en el párpado al abrir el ojo, o la lengua al impulsarla en contra del paladar o hacia el cielo de la boca. Entonces estamos haciendo un movimiento de elevación. La depresión desciende o mueve una parte hacia abajo, como los hombros, al bajarlos, buscando una postura más cómoda al estar de pie, el párpado superior cuando nosotros cerramos los ojos y la lengua cuando nosotros la alejamos del paladar. Entonces ahora empecemos a ver los movimientos que realizan algunas estructuras de nuestro cuerpo y vamos a empezar hablando de la mandíbula o del maxilar inferior. Cuando nosotros hablamos de los movimientos que puede realizar la mandíbula o el maxilar inferior, vemos que estos son 3, el movimiento de protrusión, retrusión y diducción. ¿En qué consiste el movimiento de protrusión? El movimiento de protrusión es un movimiento anterior, como lo estamos viendo acá, que desplaza el maxilar inferior, que es la estructura de la cual se está hablando, hacia adelante. Protrusión, estoy desplazando una estructura hacia adelante. Entonces, si ustedes ven acá, el maxilar inferior lo está haciendo hacia adelante. Retrusión es el movimiento posterior que desplaza una estructura hacia atrás. Entonces, si se dan cuenta, está moviendo el maxilar inferior hacia atrás. Vean, miren, hacia atrás es el movimiento. Y la diducción, perdón, es el movimiento lateral del maxilar inferior. Cuando ustedes mueven el maxilar inferior hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, eso sería el movimiento de diducción. Ahora vamos a ver los movimientos que realiza el cuello. Con respecto al cuello, vamos a ver que puede realizar el movimiento de extensión cuando nosotros hacemos la cabeza hacia atrás y el movimiento de inflexión cuando nosotros inclinamos nuestra cabeza hacia adelante. También tiene el movimiento de inclinación. Por ejemplo, si yo, lo que yo les explicaba hace un ratito, ¿verdad? Tengo mi cabeza recta aquí en la línea media y la acerco a mi hombro izquierdo, entonces estoy haciendo una inclinación izquierda. La regreso a mi posición central y luego la inclino, como vemos en la imagen cercana a mi hombro, es una inclinación derecha, que también pudiese decirse abducción cuando yo la separo del plano medio y aducción cuando yo la regreso a la línea media. Otro movimiento que puede realizar nuestro cuello es el movimiento de rotación. Cuando yo giro mi cabeza sobre el mismo eje hacia el lado derecho, estoy haciendo una rotación derecha, y cuando yo giro mi cabeza en el mismo eje hacia el lado izquierdo, estoy hablando de una rotación izquierda. Ahora veamos los movimientos de la columna dorsal y lumbar. La columna dorsal puede realizar los siguientes movimientos. Puede realizar el movimiento de flexión, cuando usted se inclina hacia adelante, como lo estamos viendo acá en la imagen, y el movimiento de extensión cuando usted regresa a su posición normal y se hace hacia atrás. Flexión, extensión.
Además de eso, puede realizar los movimientos de inclinación, como lo vemos acá. Inclinación izquierda, inclinación derecha. Y también vamos a ver que podemos realizar, ya acá, pues ya no solo vamos a estar moviendo la cabeza, vamos a estar moviendo el tronco hacia la derecha, sería rotación derecha, y hacia la izquierda, rotación izquierda. Y vamos a ver que acá pues también podemos tener los movimientos flexión, extensión cuando regresamos, y en este caso, ¿verdad? Hiperextensión, cuando nos vamos más allá de lo que da la extensión, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que son los movimientos del miembro superior. Con respecto a los movimientos del miembro superior, veíamos, bueno, vamos a ver primero lo que es el hombro. Con respecto al hombro, vamos a ver que realiza los movimientos de rotación interna y rotación externa. En la rotación interna, lo que hace el hombro es que se acerca a la superficie anterior de un miembro al plano medio. Entonces venimos y muevo lo que es mi miembro superior, lo giro hacia el plano medio, rotación interna, y lo giro hacia la región externa, rotación externa. A la hora que hago rotación externa, lo estoy alejando de la superficie anterior de un miembro del plano medio. También realiza los movimientos de elevación, como estamos viendo acá. Vean, está elevando los hombros, o sea, asciende o mueve una estructura hacia arriba, y depresión cuando desciende o mueve una estructura hacia abajo. También puede realizar los movimientos de protracción o aducción, como lo estamos viendo acá. Lo que vamos a hacer a través de este movimiento es un movimiento anterior de ambos hombros. Entonces, a la hora que yo hago mis bracitos, ambos bracitos hacia adelante, van a ver ustedes que se separan lo que son las escápulas. Entonces, a la hora que estas se separan de la línea media, están haciendo un movimiento de abducción o protracción. Si por lo contrario yo lo que hago es un movimiento que acerca las escápulas a la línea media, entonces lo que hago es que mis brazos los hago hacia atrás, con un movimiento hacia atrás. Entonces voy a hacer que estas se unan, entonces voy a hacer un movimiento de aducción o retracción. Y también el hombro puede realizar el movimiento de circunducción, ¿verdad? Ustedes ven pues el hombro y la cadera, sí, lo que son los miembros superiores y la cadera. El hombro y la cadera es las regiones donde nosotros podemos realizar movimiento circular, el cual combina los movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. Cuando combinamos esos 4 movimientos, producimos lo que es la circunducción. Ahora vayamos a ver lo que son los movimientos del codo. En relación a los movimientos del codo, vamos a ver que este puede realizar el movimiento de flexión y puede realizar el movimiento de extensión. Además de eso, puede realizar el movimiento de pronación cuando gira el radio medialmente, de modo que la palma de la mano mire posteriormente, o sea, la palma de la mano mira hacia abajo. Y supinación, el radio rota lateralmente y se descruza de la ulna y el antebrazo pronado vuelve a su posición anatómica. Entonces veámoslo acá. Cuando nosotros, la forma más fácil para que a ustedes se le quede es de que la supinación, la palma de la mano está hacia arriba, como lo estamos viendo acá. Y cuando hablamos de pronación, la palma de la mano está viendo hacia abajo. Entonces, si les dice, por favor, coloca la mano del paciente en una posición prona, entonces saben que lo van a poner con la palma viendo hacia abajo. En una posición de supinación, con la palma viendo hacia arriba. Bueno, entonces con respecto a la mano, vamos a ver que en la mano están nuestros dedos y los dedos realizan los siguientes movimientos. Realizan el movimiento de oposición y el movimiento de reposición. ¿En qué consiste el movimiento de oposición? El movimiento de oposición es cuando el pulpejo del dedo pulgar toca el pulpejo de cualquier otro dedo de la misma mano. Entonces, practiquémoslo. Tengo yo acá mi mano derecha. Vengo y veo el pulpejo de mi dedo pulgar y con él lo acerco al pulpejo del dedo índice. Cuando se juntan, estoy hablando de un movimiento de oposición. Cuando estos regresan a su posición original, es reposición o el movimiento del pulgar desde la posición de oposición hasta su posición anatómica.
Luego viene el dedo, el pulpejo del pulgar toca el pulpejo del dedo medio, oposición, cuando regresa, reposición. Toca el pulpejo del pulgar el dedo anular, eso es oposición, y cuando regresa, reposición. ¿Para qué nos va a servir este movimiento? Generalmente nos va a servir cuando nosotros queremos pellizcar a alguien, cuando nosotros queremos abotonarnos la camisa o la blusa, cuando nosotros queremos agarrar una taza, la agarramos por el asa. Entonces, ahí hacemos nosotros lo que es el movimiento de oposición-reposición. Además de eso, es importante mencionar que nuestra muñeca también realiza movimientos como son el movimiento de flexión, como lo vemos acá, y el movimiento de extensión, como lo vemos acá. Flexión, extensión de la muñeca. Si hablamos de los dedos, también pueden realizar movimientos de flexión y extensión, solo que si se recuerdan en la diapositiva anterior, yo les explicaba que los que van armónicos debido a su posición son los dedos índice, medio, anular y meñique. Entonces estos cuatro se van a flexionar hacia lo que es la palma de la mano y cuando regresan a su posición original se extienden. El movimiento de oposición, que lo estamos viendo acá en la imagen, vean cómo el pulpejo del pulgar está tocando el pulpejo del meñique, y reposición cuando los dedos regresan a su posición original. Y también podemos observar los movimientos de supinación y pronación. Sigamos viendo, entonces aquí los podemos ver mejor. Esta es la misma imagen que estábamos viendo anteriormente. Bueno, nos vamos entonces ahora a los movimientos que puede realizar el miembro inferior. Cuando nosotros vemos los movimientos que puede realizar el miembro inferior, específicamente la región de la cadera, vamos a ver que esta puede realizar el movimiento de flexión, como lo vemos acá. Yo doy un paso hacia el frente, eso es un movimiento de flexión. Y cuando doy el paso o hago el pie hacia atrás, es un movimiento de extensión. Si estoy parada al frente, vamos a ver que si yo separo el miembro inferior de la línea media, como estamos viendo acá, estoy haciendo un movimiento de abducción. Y si yo acerco mi miembro inferior a la línea media, como lo vemos en esta imagen, estoy haciendo un movimiento de aducción. También puede realizar el movimiento de rotación externa, como ustedes lo ven acá. Los dos pies los ponemos paralelos viendo hacia el frente, pero cuando yo giro hacia la parte externa de mi cuerpo, entonces estoy haciendo una rotación externa. Y cuando yo lo giro hacia la línea media, estoy haciendo una rotación interna, ¿verdad? Además de eso, es importante mencionar que la cadera puede realizar movimiento de circunducción y que esto se debe a que la articulación de la cadera es una articulación esférica, como lo estamos viendo acá, y debido a eso es de que nuestra cadera puede realizar el movimiento de circunducción que combina, como ya lo vimos, los movimientos de flexión, extensión, aducción y abducción. Luego pasemos a la rodilla. La rodilla únicamente nos puede realizar dos movimientos. Movimiento de flexión, cuando nosotros ponemos las piernitas así como lo están viendo acá, y el movimiento de extensión, como lo vemos acá en esta otra imagen, ¿verdad? Entonces, flexión y extensión son los dos movimientos que puede realizar la rodilla. Ahora pasemos a ver lo que es el pie y el tobillo. Con respecto al pie, vamos a ver que el pie puede realizar los siguientes movimientos. Eversión. La eversión se da cuando se aleja la planta del pie del plano medio. Inversión cuando se acerca la planta del pie hacia el plano medio. Eversión, inversión. Luego tenemos los movimientos de dorsiflexión. El movimiento de dorsiflexión, lo que aquí ocurre es de que hay una flexión del tobillo que ocurre al subir, por ejemplo, cuestas o levantar los dedos del suelo, como ustedes lo están viendo acá. Y la flexión plantar, que también recibe el nombre de pantiflexión, que es aquella en la que el pie o los dedos se doblan hacia la cara plantar, como lo estamos viendo acá en la imagen. Entonces esto es dorsiflexión. Describe la flexión del tobillo que ocurre al subir cuestas o levantar los dedos del suelo, y la flexión plantar, en donde el pie o los dedos se doblan hacia la cara plantar, como lo vemos acá.
Acá tenemos los movimientos de inversión. Es este movimiento que nosotros estamos viendo acá, vean. Lo que sucede acá es que se aleja la planta del pie del plano medio y lo gira lateralmente, ¿no? Esto es inversión. La inversión entonces acerca la planta del pie hacia el plano medio. Vean que esta parte es la que va a quedar sobre el suelo y esta parte que queda en el aire es la que está dirigida hacia el plano medio. Esto es inversión. Y la eversión es cuando alejo la planta del pie del plano medio. Entonces acá vamos a ver que este borde del pie va a estar sobre el plano medio y el resto de dedos van a estar levantados y girados hacia el exterior. Entonces cuando esto sucede estamos hablando de un movimiento de eversión. Y acá tenemos los movimientos que podemos realizar con el pie, movimiento de flexión. Cuando hacemos este movimiento, también se le conoce como lo que es flexión plantar, dorsiflexión o extensión. Y también podemos hacer con los dedos movimientos de abducción y aducción. ¿Se recuerdan que veíamos anteriormente que el movimiento de aducción, quien lo comanda es el segundo dedo, que es un dedo que tiene una posición neutra, a partir del cual el resto de dedos se va a abducir. Y aducción es cuando todos se acercan al plano medio. Luego pasemos a ver entonces lo que son las posiciones clínicas. Cuando nosotros hablamos de posiciones clínicas es muy importante que primero definamos qué es decúbito. Cuando nosotros hablamos de decúbito vamos a decir que es la actitud del cuerpo en estado de reposo sobre un plano horizontal. Y el decúbito se clasifica en decúbito supino o dorsal, en decúbito ventral, prono o abdominal, en decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo. Entonces empecemos viendo el primero, que es el decúbito supino o dorsal, que es el que estamos viendo el primero acá en la imagen. En el decúbito supino, el dorso está hacia abajo, recostado sobre el plano horizontal, o sea que la persona está acostada boca arriba. Algo importante de mencionar en la posición de cúbito dorsal es que tanto la región occipital, la región de los omóplatos, los codos, la región de lo que es el sacro, la región glútea y los talones de los pies son los que van a estar pegados a la superficie de la camilla o de la cama donde se encuentra el paciente. Pasémonos ahora a lo que es el decúbito ventral o prono, que es el que vemos hasta aquí abajo. Este se caracteriza porque el dorso está hacia arriba, recostado sobre el plano horizontal, o sea que la persona está acostada boca abajo o que sus estructuras, más que todo la región abdominal, es la que va a estar sobre la camilla o la cama donde se encuentra. Entonces, vamos a ver que en la posición de cúbito ventral o prono es el acromion, las mamas, los genitales, las rodillas y los dedos del pie, los que están en relación con la superficie del plano en donde el paciente está recostado. Luego tenemos el decúbito lateral. En el decúbito lateral puede ser del lado izquierdo o derecho, depende sobre el área donde el paciente esté recostado. ¿Por qué se va a caracterizar? Porque el paciente está acostado de lado, con las piernas extendidas, como ustedes lo están viendo acá en la imagen, está de lado, las piernas extendidas. Algo importante es de que un brazo va a estar paralelo al cuerpo y el brazo que está en la posición que está abajo, este debe flexionarse y colocarlo por debajo de la cabeza, como lo vemos acá en la imagen, como haciendo una almohadita, ¿verdad? Evitando que quede aprisionado debajo del peso del cuerpo, porque si aquí viene y no flexiona el brazo, sino lo deja extendido hacia acá, el peso del cuerpo le va a molestar y no va a aguantar a estar en esa posición, ¿verdad? Entonces, siempre el brazo que queda por debajo se le pide al paciente que lo ponga flexionado y con la manita hacia arriba, debajo de la cabecita, ¿verdad? Para que la posición sea más cómoda. Vamos ahora a ver las siguientes posiciones. La posición que vamos a ver ahora es la posición Fuller o semi-Fuller. Esta se va a caracterizar porque la cabecera de la cama está elevada para formar un ángulo de 45 grados, como lo estamos viendo acá. El paciente está acostado con las rodillas flexionadas, como lo vemos acá.
y los pies descansando sobre el plano horizontal de la cama. Eso es lo característico de la posición Fuller. Otra posición que podemos mencionar es la posición de Trendelenburg. La posición de Trendelenburg es la postura en la que el paciente está en decúbito supino, como ustedes lo ven acá, sobre la camilla, cuya cabecera está inclinada de 30 a 40 grados, como lo vemos en la imagen, y con la cama formando un ángulo por debajo de las rodillas, como lo vemos acá. La siguiente posición es la posición de litotomía o posición ginecológica. Esta posición, el paciente va a estar acostado en decúbito dorsal, como ustedes lo ven acá. La región glútea o la región de las nalgas debe estar justo al borde de la camilla, como lo estamos observando. Para esta posición sí se necesita que la camilla tenga colocados los cabestrillos, como lo ven acá. Las rodillas deben estar flexionadas y los muslos deben estar abducidos, o sea, las piernas deben estar separadas y rotados hacia la parte externa. Entonces, vamos a ver acá que la persona está en decúbito dorsal o supino, la región glútea o la región de la cadera está en el borde de la camilla, las piernas están flexionadas y abducidas hacia el exterior. Las piernas deben colocarse sobre los estribos que tienen las camillas ginecológicas. Algo muy importante mencionar es que esta posición es bastante incómoda. Entonces, por ejemplo, esta posición se utiliza cuando se realizan papanicolaos, también se utiliza para hacer tactos vaginales, se utiliza, por ejemplo, para atención de un parto. Entonces, si va a ser para atención del parto, se debe colocar a la paciente en esta posición ya cuando va a dar a luz, ¿verdad? Porque si no es bastante cansado. Luego tenemos la posición genupectoral. La posición genupectoral, que es la que estamos viendo acá, las rodillas están sobre el plano de la cama o camilla. La cabeza, si ustedes la logran ver, está de lado y apoyada sobre la cama. Los antebrazos están flexionados y las manos están situadas delante de la cabeza. Además de eso, es importante mencionar que los pies están ligeramente separados. Generalmente esta posición es la posición que se utiliza para realizar colostomías, por ejemplo, o para realizar tactos rectales. Bueno, ya que vimos las posiciones clínicas, pasamos a ver algunos puntos de referencia anatómicos y vamos a ver que dependiendo del sexo, pues vamos a ir viendo puntos de referencia. Muchos son similares en ambos sexos, pero en algunos podemos ver algunas diferencias. Por ejemplo, acá en la mujer, pues vamos a ver la región clavicular, la región de la fosa yugular, luego encontramos lo que es la línea esternal, encontramos la región de la mama y vamos a ver que la mama también la subdivide en el área de la areola y el área del pezón. Luego encontramos lo que es en esta área la fosa del codo, el área del ombligo. Algo importante que menciona acá, miren en la manita podemos encontrar lo que es la apófisis estiloides del radio, la cual está en relación con el dedo pulgar. Encontramos lo que es el monte de Venus, el surco inguinal, la región de la rótula, la tibia, el maleolo lateral, que nosotros realmente lo conocemos como maleolo externo, y el maleolo medial, que es el maleolo interno. Luego nos vamos a su porción posterior, vemos lo que es la región del músculo del trapecio, encontramos lo que es el músculo deltoides. Luego encontramos en esta área la región vertebral con el surco dorsal. Acá podemos ver bien marcado lo que es la escápula en su ángulo inferior. Algo importante de mencionar es de que la región lumbar posterior tiene esta forma característica que se le conoce con el nombre de rombo de Michelis. Luego tenemos lo que es la región glútea, lo que es la hendidura interglútea, el surco glúteo, que es este, la fosa poplitea, que es donde palpamos lo que es el pulso popliteo, y luego encontramos aquí abajo nuevamente lo que es el maleolo lateral o maleolo externo y la tuberosidad calcánea, que es lo que encontramos en esta región. Ahora vamos a ver los puntos de referencia en el hombre. Dentro de los puntos de referencia en el hombre podemos mencionar el siguiente. Algo importante es de que la laringe pues en ellos es más prominente, lo que se conoce con el nombre de la manzana de Adán.
También encontramos lo que es el músculo esternocleidomastoideo, esto está en ambos sexos, la fosa supraclavicular. Encontramos lo que es la articulación acromioclavicular, el músculo pectoral mayor. Encontramos lo que es la línea alba, que es esta línea media que observamos acá. Además de eso, encontramos intersecciones tendinosas, el arco costal, que está acá, la región del ombligo y la línea semilunar. Además de eso, encontramos el pene, el escroto, el glande, el músculo del cuádriceps femoral, la cabeza del peroné, la tuberosidad tibial y podemos ver acá lo que es la región dorsal del pie. Además de eso, es importante mencionar que nosotros tenemos la prominencia de la séptima cervical, que acá pues se mira bien marcada, vean. El músculo trapecio, que se encuentra en esta región. La espina de la escápula, que está acá. La escápula en su borde medial. El músculo erector de la columna, que está en esta región. El olecranon, que lo vemos acá, que conforma el codo. La cresta ilíaca. Y en esta región de la región lumbar posterior en el varón, vean que tiene forma de triángulo. Recibe el nombre de triángulo sacro. Y luego en la mano que podemos encontrar lo que es la apófisis estiloides, pero aquí ya no va a ser del radio, sino del cúbito. Vean que la apófisis estiloides del cúbito tiene relación con el dedo meñique. Luego tenemos acá lo que es el músculo semimembranoso. Luego aquí tenemos lo que es el tríceps sural. Y luego acá podemos observar el tendón del calcáneo. Entonces estos son algunos puntos de referencia anatómicos en el hombre. Muy bien, jóvenes, con esto llegamos al final de la clase de esta semana. Recuérdense que si tienen alguna duda pueden escribirme a mi correo en delsclinicas@cunoc.edu.gt. Que tengan un buen día, cuídense.